Egunon, queridos patitos. Vamos a traernos hace un mes acerca de la detención de Pavel Durov, el fundador de Telegram y de otras muchas cosas. Recordemos, ahora que han bajado los efluvios, primero lo que ha pasado respecto de la primera plana, de olvidarnos y cuando refulge en su grandeza estas noticias, lo hace con una intensidad inusual. Es el fin del mundo, va a acabar la libertad de expresión, va a ser el fin de Occidente, va a caer toda la institucionalidad, no nos van a proteger nunca más y no vamos a tener medios de comunicación libres en donde expresarnos. Qué curioso, esto se habla respecto de Occidente, pero que lo tengan hace años en Rusia o en China se da por descontado o no se menciona respecto de las libertades en redes sociales en estos países. Siempre se pone el foco en nos quieren controlar en Occidente, la conspiración judeo-masónica internacional, ¿no? Y se olvidan de pequeños detalles en el que este señor tenía 4 pasaportes. Sí, uno de unas islas por ahí, otro de Emiratos Árabes, que pidió presencia y derechos consulares para su comprotegido. De Rusia jamás renunció a la titularidad de la ciudadanía rusa y francesa. El país de la égalité, liberté y fraternité. No todos somos égalité, no todos somos iguales ante la ley. Supuestamente, ¿no? ¿No nos lo creemos? ¿No nos lo creemos? Entonces, como ciudadano francés, como cualquier otro ciudadano francés, está sujeto a lo que los tribunales puedan hacer con él. ¿Puede infringir un francés la ley y ser reclamado por ello? Son elementos bien interesantes en el que, evidentemente, después de un cierto tiempo, estos asuntos evacúan la primera plana, desaparecen y se vuelven intensitos con otros asuntos que pueden resultar más contemporáneos al segundo o minuto que estemos viviendo. Pero ciertamente recordemos, detenido en Francia, el fundador de Telegram, Pavel Durov. Rusia exige garantías a sus derechos y acceso consular, pero reconoce que todavía no tiene noticias de su abogado. Hace un mes, esto fue de que entonces no tenía noticias de sus abogados. Recordemos lo que ha pasado tiempo después con el reconocimiento de otro Pavel, el Rutsov, finalmente descubierto como un espía del GRU, más un asociado al GRU, un espía de toda la vida. El fundador y director general de la plataforma de mensajería Telegram, Pavel Durov, ha sido detenido aquel sábado por la noche en Francia cuando bajaba de su jet privado en compañía de su esposa y su guardaespaldas. Ya ha sido puesto bajo custodia policial, ha informado la cadena TF1, citando a fuentes de la investigación. Durov, que había aterrizado en el aeropuerto de Le Bourget, cerca de París, recordemos a Charles Lindbergh, que aterrizó ahí, procedente en este caso Durov de Azerbaiyán, ha sido detenido por la Gendarmerie de Transport Aéreo, GTA, de acuerdo con una orden de detención emitida previamente por delitos relacionados con la aplicación de mensajería. Hay una hipótesis respecto de lo que estaba haciendo en Azerbaiyán, en Bakú, y que podía estar ahí triangulando con Aliyev, pero también con Putin. Bueno, unas cosas que resultan curiosas. En concreto ha señalado TF1, la justicia entiende que Telegram es un aliado potencial de la comisión de delitos de fraude contra menores o tráfico de drogas, entre otros, dadas las herramientas que ofrece, así como la falta de moderación en su uso y la escasa colaboración con las autoridades. Terminará en prisión preventiva, eso es seguro, han declarado a la mencionada cadena investigadores próximos al caso, que han juzgado que en su plataforma Durov permitió que se cometieran innumerables delitos y delitos por los que no hizo nada,
para moderar o cooperar. Tras pasar a disposición policial, ese mismo sábado por la noche, es posible que el domingo, ya se iniciaran una investigación preliminar contra el empresario, también fundador de la plataforma rusa de medios sociales VKontakte, en contacto, y poseedor de la ciudadanía francesa de 2021, que también tiene pasaporte emiratí. Y aquí entra una cosa curiosa. A pesar de que supuestamente le habían expulsado, le habían echado, y todas estas cosas, Rusia exige la protección de sus derechos. Aunque ni el gobierno ni la fiscalía franceses se han pronunciado sobre la detención, Rusia comenzó ya, en aquel momento, una ofensiva diplomática desde su embajada en París, que ha exigido a las autoridades francesas que respeten la integridad de los derechos de Durov, antes de lamentar que, horas después de su detención, nadie se había puesto en contacto con la misión diplomática. A raíz de la aparición de los medios de la noticia de la detención de Pavel Durov, pedimos a las autoridades francesas que aclaren inmediatamente los motivos y exigimos garantizar la protección de sus derechos y que le garanticen su acceso consular. Ha hecho saber la embajada en un comunicado antes de denunciar que a estas horas la parte francesa continúa evitando cualquier tipo de intervención y de interacción con nosotros sobre este tema. El vicepresidente de la Duma Estatal, Vladislav Davankov, ha enviado por su parte una carta al ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov para que facilite la liberación de Durov, cuyo arresto esconde motivos políticos y puede ser utilizado para acceder a información personal de los usuarios de Telegram. También se ha pronunciado al respecto el ex primer ministro ruso y ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad y aparentemente dueño de una licorería, Dmitry Medvedev, aunque en términos un poco más distantes sobre Durov, quien durante los últimos años insistía en entrevistas que no guarda ninguna relación con su país natal. Hace una vez, hace bastante tiempo, le pregunté a Durov por qué no quería cooperar con las fuerzas del orden, a lo que me respondía que se trataba de una cuestión de principios. Relató Medvedev en su canal de Telegram. Contesté que se encontraría con graves problemas en cualquier país, añadió. En este sentido, la portavoz de Exteriores, Maria Zakharova, ha constatado que los representantes legales de Durov no han realizado petición alguna a la misión diplomática rusa hasta ahora. Cabe recordar que Durov fue despedido de su puesto de director general de la red social VKontakte después de negarse a colaborar con la principal agencia de seguridad rusa, el FSB, cuando le solicitó información sobre grupos de oposición al Kremlin. Esto está en duda, como lo veremos luego en el caso de Nacho Montes de Oca, un periodista catacabal y absolutamente responsable de toda su información, de lo que publica en antes Twitter. Resulta curioso porque es más que evidente, todo el mundo lo sabe, que hay relación con un pozo sin fondo respecto de Telegram en la circulación de información, eso es cierto, tanto de la buena como de la mala, la que tiene verificabilidad como la que es pura chatarra, hasta el punto de poder encontrar también canales de gente ligada a pseudociencias, conspiraciones, pero esto no sería lo peor, sino el uso de esto para intentar sacar los cuartos a la gente, dicho de manera diplomática, con timos de la estampita o inicios de sectas directamente. También en lo político. Pero esto que podría ser también el marco general para la difusión de vídeos respecto de actos terroristas, que sucede también, encuentros para intercambiar información, como también parece que ocurre con el ejército ruso respecto de la guerra en Ucrania, que es una parte fundamental, Telegram, para el desarrollo para el ejército ruso, lo cual ciertamente debería de hacer que se pensara algunas cosas. Otros también ven la beta del fútbol, los derechos, que ya creo que fue el juez Pedraz el que en España intentó cerrar Telegram por una queja de Mediaset, lo cual resultó absolutamente esperpéntico. Pero el trasfondo estaba ahí.
respecto no de Mediaset, que podía tener las mismas circunstancias respecto de lo que la Liga Francesa, después de la salida de Mbappé en dirección al Real Madrid, podría pensar de los derechos y la transmisión de partidos a través de Telegram. Nos encontraríamos también estos hechos de la propiedad intelectual, pero también de cosas que trascienden la propiedad intelectual, a pesar de que series, películas, libros, se puede encontrar prácticamente de todo en Telegram. A poco que uno quiera profundizar y conocer, pues evidentemente esto también vulnera las leyes de Francia, de España, de la Unión Europea y de otros países terceros, como por ejemplo Estados Unidos. Y por lo tanto hay esta una panoplia amplia, basta, de las razones que podían estar detrás de la detención de Pavel Durov. Pero es que nos lo han dicho claro, nos lo han dicho cristalino. ¿Cuáles son los cargos contra Pavel Durov? Se lo dijeron claramente, y a poco que uno quisiera mirarlo, están ahí. ¿Cuáles son? Complicidad. Administración de una plataforma en línea para permitir una transacción ilegal en una banda organizada. Negativa a comunicar, a petición de las autoridades competentes, la información o los documentos necesarios para la realización y explotación de las interceptaciones autorizadas por la ley. Complicidad. Retención de la imagen de un menor con carácter pornográfico infantil. Complicidad. Difusión, oferta o puesta a disposición de una cinta organizada de imágenes de un menor de carácter pornográfico. Complicidad. Adquisición, transporte, tenencia, oferta o disposición de productos estupefacientes. Complicidad. Oferta, cesión o puesta a disposición sin motivo legítimo de un equipo, instrumento, programa o datos concebidos o adaptados para el ataque y acceso al funcionamiento de un sistema automatizado de tratamiento de datos. Complicidad. Estafa de pandilla organizada. Asociación de malhechores para la comisión de un delito o delito castigado con pena de prisión de al menos 5 años. Blanqueo de capitales procedentes de delito o infracciones de banda organizada. Prestación de servicios de criptología para garantizar funciones de confidencialidad sin declaración de conformidad. Suministro de un medio criptológico para no garantizar exclusivamente funciones de autentificación o control de integridad sin declaración previa. Importación de un medio criptográfico que no realiza exclusivamente funciones de autentificación o control de integridad sin declaración previa. Esto evidentemente hace que Telegram tenga unas funciones que son útiles para mucha gente, como el trasfondo, por ejemplo, de las criptomonedas, que son utilizadas para evitar rastros respecto de actividades criminales que no quieren que se descubra la trazabilidad del origen del dinero, de dónde viene, por dónde transcurre, ni a dónde llega. Por eso las criptomonedas tienen no solamente un trasfondo respecto de la posibilidad de jugar como si fuera esto Las Vegas, en el que uno compra, vende. Si hubiera comprado alguien Bitcoin en 2016, aún estaría teniendo beneficios en caso de venderlo ahora, 8 años después, aunque ha estado superior, pero el trasfondo, el mantenimiento de ese juego viene de estos grupos de criminales que utilizan profusamente estos bitcoins para enmascarar su tráfico de monedas que establece el marco general de que ese dinero se deviene de actividades criminales, ya sea la trata de blancas, narcotráfico, armas. Y por tanto ahí está el asunto de que podemos mirar la fachada, pero cuando uno entra en la tienda y vea la robotica, entonces nos encontramos con que Telegram tiene elementos que lindan lo delictivo y lo traspasan. Y cuando ha pasado estas cosas en plataformas de vídeo, en el que algunos abrían directo mientras estaban cometiendo un crimen, ya sea por ejemplo en Australia, matando a gente con una K-74 o lo que haga falta, entonces cuando ya pasó demasiadas veces, se pensaron, oye, ¿y si hacemos algo preventivo para que cuando intenten utilizarlo como propaganda para delitos de terrorismo, vamos a hacer lo posible para evitar que nos manipulen y poner
paños previos. Esto lo hace Telegram, no. Telegram dice, la única vía para que sea libre el uso, y eso garantice la viabilidad con usuarios, sean legítimos o no, porque para Telegram le da igual quién sea el usuario, esto necesita la garantía de que va a haber cobertura y blackout total respecto de las autoridades legítimas, lo cual resulta curioso. Porque cuando se utiliza para el crimen en Occidente, ¡oh! Libertad de expresión, nos quieren quitar esto y lo otro. Pero cuando intentan utilizar Telegram en Egipto, en Irán, en Rusia, en Venezuela, ¿cuál es la posición de todos esos que reclaman libertad de expresión en Occidente cuando alguien se pone pejiguero con Telegram en base a la ley vigente? En base a la ley vigente. Es una situación que nos remite no a cuestiones de principio, sino simplemente a algo tan sencillo como democracia contra autoritarismo. Y algunos que defienden supuestamente la libertad de expresión están defendiendo a los autoritarios. Al impedir que Telegram se utilice para la libertad en Venezuela y apostar porque aquellos que cometen crímenes en Occidente puedan hacerlo también utilizando Telegram. Y esto tiene que ver con lo que comenta Nacho Montes de Oca en su hilo. Y él comenta lo siguiente, literalmente. El arresto en Francia de Pavel Durov, el dueño de Telegram, desató debate sobre la libertad de prensa en las redes, pero en realidad nada es lo que parece. Y hay un trasfondo de geopolítica, espionaje, los rastros del Kremlin y una vara de medir doble que merece ser analizada. Aquí está el hilo. Empecemos por contar quién es Pavel Durov, el empresario tecnológico nacido en San Petersburgo, en Petrogrado, Leningrado, que comenzó a ser famoso luego de crear en 2006, junto a su hermano Nikolai, el cerebro de la familia, la red social VKontakte, el equivalente a Facebook en Rusia. Pocos años después empezaron los problemas. Los inversores originales de VK, Vyacheslav Mirasvili y Lev Leviev, le vendieron su participación conjunta del 48% al oligarca ruso Ilya Slevovic, dueño de United Capital Partners, UCP. El nuevo accionista quería controlar la compañía y se lanzó contra los Pavel. Pavel ya había creado Telegram en 2013 y Slevovic lo presionó para quedarse con el control del nuevo emprendimiento, alegando que había sido creado mientras sus hermanos trabajaban en VK. En este momento entró en escena el oligarca Aliser Ustamov en auxilio de Pavel. El uzbeco Ustamov es el tercer hombre más rico de Rusia y uno de los 9 del club de los millonarios más cercanos a Putin. Su fortuna procede del negocio minero y sus inversiones en telecomunicaciones. Una de sus empresas, Mail.ru, que poseía una parte de las acciones de VK. El otro gran accionista, VK, es otro oligarca y socio de Ustanov, Iván Tavrin, dueño de Megafon, que manejaba un cuarto del mercado de servicios para celulares en Rusia. Pavel le vendió en 2014 su 12% de participación en VK a Ustanov. Con Tavrin sumaron el 52% de las acciones. Desde ese momento pasaron a controlar VK y Slevovic fue forzado a venderle la participación en un CP en VK a Mail.ru en 1.470 millones de dólares estadounidenses. Y Ustanov y Tavrin se quedaron con el mando total. Una de sus primeras decisiones fue nombrar a Pavel Durov CEO de la empresa. La demanda contra Durov por la propiedad de Telegram fue retirada y Ustanov lo siguió apoyando en su negocio. Hasta aquí la historia comercial. Y es hora de adentrarse en la parte más política de la vida de Durov, que explica el arresto en Francia. Tenemos que ir ahora a Dubái. Durov se fue de Rusia tras un intento de secuestro encargado por Slevovic cuando negociaban la propiedad de Telegram. Estas cosas, sirve al paréntesis,
sirven para reidentificar la justicia que impera en Rusia y la situación respecto de los negocios y la seguridad jurídica, respecto de las propiedades, de quién y cómo. Ahí está el intríngulis. Por tanto, vuelvo a decir, Durov se fue de Rusia tras un intento de secuestro encargado por Svevovic cuando negociaban la propiedad de Telegram. Había tenido la precaución de gestionar la controlante de la empresa de mensajería en Reino Unido en 2014 para evitar caer en los laberintos de la justicia rusa. Que tampoco es mucho justicia. En la actualidad, la dueña de la aplicación es Telegram FZLLC, integrada por capitales del Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Control se ejerce desde la ciudad emiratí Dubái, tiene filiales en Rusia, Estados Unidos en principio, está fuera del alcance del Kremlin. Durov se instaló en Dubái en 2017 para dedicarse a Telegram, pero nunca dejó de tener un nexo con el gobierno ruso a través de Ustanov, a quien le vendió parte de VK en 1.400 millones de dólares estadounidenses. El crecimiento de la aplicación lo volvió a poner en el punto de mira del Kremlin en 2011. Durov resistió la orden del gobierno para bloquear grupos ucranianos ligados al Euromaidan. En 2014 tuvo que renunciar a su cargo en VK y dejar Rusia. Compró la ciudadanía de una isla caribeña llamada San Cristóbal y Nieves, San Kitts y Nevis, y comenzó a migrar su residencia cada 2 o 3 meses. De 2012, el Roskomnadzor, la autoridad de telecomunicaciones del Estado ruso, comenzó a exigirle a Durov que inscriba a Telegram dentro del registro de distribuidores de información en Internet. Durov se negó al principio y tenía motivos comerciales para hacerlo. El registro de Roskomnadzor era una fachada para que el FSB, el servicio secreto ruso, que en julio de 2017 pidió sin disimulo las claves para descifrar los mensajes de los usuarios. Telegram vendía un servicio que se suponía ponía a salvo los mensajes de las miradas ajenas. El FSB le exigía a Durov que entregara el acceso a Telegram con el argumento de que era necesario monitorear riesgos para la seguridad rusa provenientes de grupos terroristas o del crimen organizado, además del tráfico ilegal de todo tipo. Lo mismo que en Francia, pero sin charme. Había algo en lo que estaban acertados tanto Francia como Rusia. La regulación interna de Telegram era más relajada que en aplicaciones de la competencia, y entre sus usuarios había empezado a proliferar grupos dedicados al narcotráfico, la pedofilia, la trata y otros delitos. Al creador de Telegram no le valió ni la amistad con Ustanov ni la de ser una empresa extranjera. La presión del Kremlin creció hasta que en abril de 2018 una corte de Moscú ordenó bloquear el uso de Telegram en todo el territorio ruso. Durov resistió por 2 años. Recordemos, Rusia ordenó el bloqueo inmediato de Telegram, la rival de WhatsApp. Curioso. Para que luego Maduro hable. Bueno, está en contra de WhatsApp, en contra de Telegram, en contra de TikTok. Bueno, aunque alegaba defender el derecho a la intimidad, el motivo de la resistencia era ante todo empresarial. Su negocio dependía de vender la fortaleza de la encriptación y su acuerdo con el Kremlin podía arruinar la estrategia de marketing elaborada durante años por Telegram. En junio de 2020, el gobierno ruso anunció que iba a desbloquear el acceso a Telegram. Queda claro que el FSB había obtenido lo que buscaba. La decisión del Kremlin no tuvo tanta repercusión como el bloqueo. Y Telegram siguió creciendo pese a un arreglo en las sombras. Recordemos, desbloquean el acceso Telegram en Rusia. El acceso a esta compañía de mensajería de este territorio ruso fue bloqueado en 2018 y desbloqueado en junio de 2020. La recompensa que recibió de Rusia fue inmediata. Moscú comenzó a hostigar a WhatsApp y a Facebook en su territorio y a restringir su uso. Aquello favorecía a Ustanov y a Durov por igual, porque les ampliaba su mercado. Al FSB le favorecía hacer foco en el control. Intenta el Kremlin bloquear el acceso a las redes sociales. Una investigación de la revista Wired dio más motivos para dudar de la transparencia de Telegram.
En junio de 2023 publicó una nota contando cómo la opositora Marina Matsapulina del Partido Libertario de Rusia comprobó el control del FSB sobre Telegram. Matsapulina había organizado una protesta en San Petersburgo contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia, usando los canales secretos de Telegram, y 9 días después fue arrestada junto a todos los que participaron en esos chats. Un agente del FSB le dijo que habían leído todos sus mensajes. Un año antes de este incidente, la empresa que en 2021 había eliminado 256.000 materiales prohibidos, la colaboración con el gobierno ruso quedaba en evidencia y los principios de independencia y no injerencia gubernamental ya eran parte del pasado de Telegram. Durov no necesitaba una intervención estatal, ni podía decir que no monitoreaba a sus usuarios. En enero de 2020 canceló en masa a los grupos trumpistas que llamaban a la toma del Capitolio, y su intervención quedó documentada en una carta del Congreso de los Estados Unidos. Ese permiso de acción era el mismo que pedía Francia. Y no fueron los únicos. La falta de colaboración para frenar grupos políticos radicales y tráfico ilegal llevó a la prohibición de Telegram en China en 2015 y de Pakistán en 2017 y en Irán de 2018. En contraposición, Telegram restringió su servicio en momentos clave. Sucedió en Cuba durante las protestas de julio de 2021 y en Tailandia en las de 2020. Pero en 2023 resistió a la justicia brasileira cuando se le pidió que colaborase en una investigación sobre grupos neonazis. Francia y el resto de los países ya sabían que Telegram era la red rusa y que se mostraba irreductible frente a los intentos de intromisión de algunos gobiernos, pero accesible frente a los pedidos del FSB. Como sucedió con Assange, la doble vara de Durov era ostensible. Y como sucede con los clásicos, hay que ver que estas cosas suceden para que también se suban al carro antiguas glorias. Gente que en un momento dado fue objeto de esta persecución intensa de la noticia, cabalgando las contradicciones, como fue el asunto de Edward Snowden. Estas viejas glorias, estas situaciones que vivieron un momento de pico y luego para caer en la absoluta anonimidad, en el absoluto anonimato y desaparecer del radar, les lleva precisamente a que, por ejemplo, Snowden denuncie la detención del fundador de Telegram en Francia como una toma de rehenes. Tienen que ser cuanto más espectaculares, mejor, así tienen más garantía de que, por lo menos, van a tener un momentito más, una pizquina más de capacitación para estar en el lineal del supermercado. Considera el arresto como un ataque a la libertad de expresión que rebaja no solo a Francia, sino al mundo. El exanalista de inteligencia estadounidense, buscado por la justicia norteamericana por filtrar a Wikileaks abundante información, Edward Snowden, ha criticado la detención este domingo del fundador de CEO de Telegram, Pavel Durov, que ha calificado como toma de rehenes. La detención de Durov es un ataque a los derechos humanos básicos de expresión y de asociación. Me sorprende y me entristece profundamente que el presidente Emmanuel Macron haya caído al nivel de tomar rehenes para acceder a comunicaciones privadas. Rebaja no solo a Francia, sino al mundo. Ha publicado Snowden en su cuenta de la red social X. En un mensaje posterior, parafrasea al poeta alemán Martin Niemöller y su famoso texto sobre el ascenso del nazismo. Primero vinieron a por TikTok, no dije nada porque no tenía 12 años. Después vinieron a por Telegram y no dije nada porque utilizaba otra aplicación u otra cosa. Después vinieron literalmente a por cualquier otra plataforma de disidencia y no dije nada porque, bro, ¿cómo cojones podía hacerlo? Esa es la cuestión, argumentado. Durov fue detenido en el aeropuerto de Le Bourget por negarse a moderar contenidos relacionados con menores en Telegram, una plataforma conocida por no censurar los mensajes de los usuarios. Lo convertiría a Durov en cómplice de cualquier delito que se cometa en ella desde el punto de vista del derecho francés.
Snowden está buscado por la justicia de Estados Unidos después de que en 2013 filtrase numerosos documentos secretos, en los que se desvelaban diferentes técnicas de espionaje llevadas a cabo por organismos de seguridad nacional, incluidas escuchas telefónicas ilegales a líderes políticos internacionales. Una vez huyó de Estados Unidos, su primer destino fue Hong Kong, si bien más tarde terminó recalando ¿en dónde? ¡En Rusia! En 2014 recibió un primer permiso de residencia que años más tarde sería ampliado por tiempo indefinido. El camarada Snowden. Bueno, ya habéis escuchado el asunto referido a lo que hemos visto en el caso de lo que sucedía en Telegram y VKontakte en el caso de Rusia y otros casos en el mundo entero para entender cómo Pavel Durov y su hermano no son trigo limpio y su relación con Rusia y el FSB no es transparente y la hipocresía de la doble vara de medir según el caso que uno se enfrente respecto de esa libertad aparente de escribir en Telegram. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Helpien.